damos gracias al Señor por este día y por lo que hemos podido escuchar hasta aquí. Es un privilegio que tenemos de abrir nuestro corazón para que Él pueda seguir obrando en nuestra vida. Tenemos tanto que aprender y tanto que ser transformados, ¿verdad? Así que granito a granito vamos haciendo granero, granito a granito, paso a paso vamos construyendo el camino. Muy bien, compartí las dos últimas veces que compartí, hablé sobre una serie que quiero compartir con vosotros y es sobre cómo tener una espiritualidad sana o cómo tener una identidad saludable, ¿no? Compartí, a ver si me arreglo, sí. Se trata de esto, ¿no? La última vez compartí sobre cómo lo importante que es examinarnos a nosotros mismos, porque si no nos examinamos no podemos crecer, no podemos ser transformados ni cambiar. Hablé del rey Saúl, no sé si lo recordáis, que la poca conciencia que tenía de sí mismo y los errores que cometía por no examinarse. Y por otro lado hablamos de David y cómo él sí que en los salmos pues hablaba de que examíname, oh Dios, y mira si hay en mí algo que cambiar, ¿no? Examíname, muéstrame lo que hay dentro de mí, ¿no? Bueno, este ciclo se trata de estos puntos. Examínate, el problema de la espiritualidad emocionalmente enferma, que muchas veces nos convertimos y simplemente aprendemos unas cositas, que es ir a la iglesia, tener un pequeñito devocional en la mañana, ofrendar, hacer unas cosas o no hacer otras, pero en realidad no dejamos al Señor que haga una transformación profunda en nuestras vidas. Y pueden pasar 20 años y la verdad pues estamos parecidos. Hemos cambiado esas 4 cositas, pero no ha habido una transformación de verdad profunda. Y os compartí que había leído que la iglesia a veces tenía 1 kilómetro de ancha, pero 1 centímetro de profundidad solo, que está llena de gente que es poco profunda en Dios, ¿no? Y Dios quiere que seamos profundos en Él, que seamos transformados y profundos, no superficiales, cristianos superficiales, ¿no? La segunda, que es la que vamos a hablar hoy, es la de conócete a ti mismo para que puedas conocer a Dios. Es importante conocernos porque en la medida que nos conozcamos vamos a poder conocer a Dios. Suena raro, parece que tienes que conocer a Dios y luego ya te conocerás a ti mismo. Pero no, en la medida que nos vamos conociendo, vamos viendo todos los obstáculos que hay en nuestra vida para poder de verdad conocer a Dios. Que si no los descubrimos, podemos creer cualquier cosa y tener bloqueos en nuestra vida que ni nos imaginamos, que no nos dejan crecer. Así que en la medida que nos vamos conociendo, vamos dejando al Espíritu Santo trabajar en nuestras vidas, pues podemos también crecer en Dios. El siguiente será la próxima vez que comparta, sanando tu pasado. A veces es necesario retroceder para poder avanzar. La siguiente será saliendo de las crisis para poder atravesar el muro de las crisis. El siguiente es el dolor y la pérdida, aceptando el dolor como parte del crecimiento, que nos cuesta mucho aceptar que el dolor es parte de la vida y del crecimiento, el dolor y la pérdida, y cómo gestionarlo. El siguiente es al ritmo de Dios, descubriendo que Dios va a un ritmo y nosotros vamos a otro, y Dios quiere que vayamos a su ritmo. Nuestro ritmo, ya lo he compartido muchas veces, es tremendo, es aceleradísimo, es estresante, es terrible. Y Dios quiere que caminemos a otro ritmo, a su ritmo, y hay que aprenderlo. Para eso hay que desacelerar. Yo compartí con vosotros que yo tuve que desacelerar porque me estaba enfermando del estrés y del aceleramiento que tenía. Entonces, importante el Sabbat, lo compartiremos cuando llegue. El Sabbat, el descanso. Dios descansó después de la creación. Dios necesitaba descansar, pues seguramente no, pero fue una enseñanza para nosotros de lo importante que es que paremos, porque si no, no vamos bien. O sea, acabamos quemándonos y acabamos enfermándonos y no es la voluntad de Dios, ¿no? Y después el último será creciendo como un adulto emocionalmente maduro, seguir caminando en ese crecimiento.
Os compartí también, voy a hacer un pequeñito repaso porque sé que algunos lo estuvisteis. Este es el iceberg emocional y os compartí que en realidad de lo que se conoce de nosotros mismos, o sea, lo que me conocéis es un 10%, muy poquito. Y lo que yo os conozco a vosotros, pues otro 10%, porque en realidad lo que mostramos es muy poco a los demás, pero debajo hay mucho, hay mucho. Y lo importante que es que dejemos al Señor, al Espíritu Santo, bucear, porque muchas de las cosas que salen en nuestra vida son por experiencias que hemos vivido, por situaciones que hemos vivido. La vida nos ha formado, traemos una genética de nuestros padres, pero también la situación, las circunstancias son distintas en cada uno y nos van formando. Y al final salen cosas en nuestra vida, ahí hay algunas: irritabilidad, negatividad, evitación, enojo, fatiga crónica, pero luego debajo puede haber experiencias personales, creencias limitantes, sobreanálisis, tristeza, soledad, sobrecarga emocional, muchas cosas que hay debajo. Lo importante que nos examinemos, que fue lo que hablé la última vez, por qué está pasando esto en mi vida, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué creo así? ¿Por qué tengo este pensamiento? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué esta frustración? ¿Por qué este miedo? ¿Por qué este temor? ¿No? ¿Por qué, Señor? Y abrirle el corazón para que Él pueda tratar las cosas, ¿no? Y pueda bucear y sanarnos. Porque al final, aunque las cosas las tratemos de esconder ahí abajo, ¿no? Van pluf, saliendo, salen a la superficie y a veces no sabemos por qué somos así. ¿Por qué somos así? ¿Por qué falla esto en mi vida? No lo entiendo, ¿por qué? ¿No? Pero ahí hay raíces que hay que tratar. Esto, si tú abres tu corazón al Señor, el Señor te va a mostrar y te va a revelar, ¿eh? Eso es así. El Espíritu Santo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y yo digo que cuando Dios me ha revelado algo que no sabía por qué pasaba en mi vida, eso es como que me ha abierto la puerta de la cárcel y he podido salir y puedo respirar. Ya no estoy en esa cárcel, en esa situación. Puedo respirar y me siento libre. Y de verdad es maravilloso cuando Dios te revela la verdad y puedes salir. Es maravilloso ser libres. Así que, bueno, esto era un repaso. Esto es como se titula hoy: Conócete a mismo para conocer a Dios. Hablé también en las anteriores clases de la identidad de Jesús. Jesús es el único ser que ha sido íntegro, de verdad, íntegro. Era como era, él sabía, cuando él es bautizado, dice que hay una voz del cielo que le dice: tú eres mi hijo amado, y estoy contento contigo, estoy contento de que existas. Y esa es la identidad que Jesús tenía. Cuando Jesús es llevado al desierto para ser tentado, compartí con vosotros que eran las 3 tentaciones en las que caemos. Yo he caído en las 3, y en las que caemos el ser humano porque nos tienta igual que a Jesús. Le tentó a ser popular, que fuese popular, pero de una manera carnal, ¿no? Porque luego sí que fue popular, y a tener posesiones. Todo esto te daré si postrado me adorares, ¿no? Y dije que son las mismas cosas en las que nosotros caemos, que nuestra identidad está basada en lo que poseemos. Cuantas más cosas tengamos, cuanto más dinero en el banco, cuantas más, ¿no? O también títulos, ¿no? Cuanto más estudios, cuanto más preparación, ahí está mi identidad, ¿no? Cosas, el tener, el hacer. Hoy tienes que hacer mucho, tienes que hacer, ¿no? Para que tu identidad esté en el hacer, ¿no? Y vemos cómo él no cayó, pero nosotros caemos en lo que piensan los demás, la popularidad. Jesús no cayó en ninguna. Dijo: yo sé lo que mi Padre quiere de mí y sé lo que tengo que hacer, ¿no? Pero el ser humano, pues por desgracia, caemos, ¿no? Quiero hablar en esta mañana
Primero voy a compartir, quería hablar cómo conocernos a nosotros mismos, lo importante que es que podamos entender que tenemos que ser íntegros con nosotros mismos. Y os voy a compartir un ejemplo del apóstol Pedro. Dice, cuando el apóstol Pedro, esto está en Gálatas 2:12, cuando el apóstol Pedro llegó por primera vez a Antioquía desde Jerusalén, recibió a los cristianos gentiles y circuncisos y comió con ellos. Más tarde, un grupo de cristianos judíos profesantes llegó de Jerusalén, convenciendo a Pedro de que se alejara y separara de los gentiles. Ellos sostenían que iba en contra de la voluntad de Dios comer con los gentiles, porque se consideraban impuros. Cuando el apóstol Pablo observó esto, confrontó públicamente a Pedro por su hipocresía. Pablo se arriesgó a ser difamado y malinterpretado, poniendo en peligro su posición, reputación y futuro. Sin embargo, si Pablo hubiera elegido quedarse callado, habría violado su propia integridad acerca de la verdad del Evangelio. Las Escrituras dicen que Pedro tenía temor a los partidarios de la circuncisión de Jerusalén. Él temía la desaprobación. ¿Dónde te ves reflejado a ti mismo en esta historia? ¿Eres como Pedro, deseando la aprobación de los demás, actuando de manera inconsciente con tus valores? ¿O eres como Pablo, con una identidad tan cimentada en el amor de Cristo que te sientes capaz de atravesar la desaprobación de los demás para hacer lo bueno y verdadero? Este ejemplo me gusta porque aquí vemos Pedro, cuando ya veis que en la primera iglesia también pasaban cosas, también eran tan imperfectos como nosotros, y también podemos ver ejemplos que nos ayuden y nos podamos identificar, ¿no? Aquí vemos a Pedro que comió con unos gentiles, o sea, que no eran judíos, ¿no? Claro, ¿qué pasaba? Que los gentiles no estaban circuncidados. No sé si todos sabéis lo que era la circuncisión. Era una señal. ¿Todo el mundo sabe aquí lo que era la circuncisión del pueblo judío? Bueno, pues era una señal de que eras del pueblo de Dios, ¿no? Los gentiles no se habían hecho la circuncisión. Entonces Pedro come con ellos, pero llegan otro grupo, que es en Antioquía, llega otro grupo de judíos que creen que se tienen que hacer la circuncisión y que comer con ellos es impuro. Y entonces Pedro, ¿qué hace? Que les tiene miedo y se aparta de ellos, ¿no? Entonces Pablo va y le reprende y le dice que está haciendo mal, porque estás no siendo íntegro, está haciendo lo que esperan de él, ¿no? Me gusta este ejemplo porque a nosotros también nos puede pasar, y nos pasa muchas veces, que nos importa demasiado lo que piensan los demás de nosotros y dejamos de ser íntegros. Si estamos con estas personas, pero si la otra persona que llega, tú sabes que estos no les cae muy bien, te vas al otro grupo y cosas así, ¿no? Que podemos hacer porque somos afectados, ¿no? La idea es que nosotros lleguemos a ser personas que de verdad creamos lo que Dios piensa de nosotros y no lo que piensan los demás. Y ahora vamos a ver el ejemplo de David. Porque David, aunque no fue un hombre perfecto, porque en la Biblia ya te digo, no hay nadie perfecto, el único perfecto fue Jesús, David sí que vamos a ver en esta historia cómo él sí que fue íntegro, sabía quién era y sabía quién era Dios. Sabía de lo que él era capaz y sabía de lo que Dios era capaz a través de él, ¿no? Hemos visto el ejemplo de Pedro, pero ahora vamos a ver el ejemplo de David. Y aquí están dos ejércitos, están el ejército filisteo y el ejército judío, hebreo. Y estaban en una gran batalla, ¿no? Pero habían decidido que un hombre pelease de cada ejército y el que perdiese, perdía, y el que ganaba, ganaba. Y en esto que sabéis la historia, que la saben en la escuela dominical, de Goliat. Goliat era un gigante de 3 metros, era un hombre muy grande que había sido desde su juventud adiestrado a la guerra, ¿no? A las batallas. Entonces era una bestia, o sea, terrible. Y entonces resulta que la familia de David, los hermanos estaban en la batalla y él era el pequeño.
y estaba cuidando las ovejas, estaba cuidando su rebaño. Y entonces le dicen, lleva comida a tus hermanos que están en la guerra, llévales la comida. Mientras él hablaba, Goliat, el gran guerrero filisteo, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían despavoridos de su presencia. Entonces preguntó David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo pagano para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Él escucha cómo este filisteo les insulta, se reía de ellos, salía allí y no tenéis a nadie para mandarme. El pueblo israelita estaba asustado, pero asustado, tenían pánico. Cada vez que este hombre salía, corrían, ¿no? Pero llega allí David y le escucha y dice, ¿qué es lo que harán? ¿Qué es lo que le darán al hombre que le gane a este? Y digo, madre mía, qué mentalidad, ¿no? Qué mentalidad tenía, 17 años, ¿eh? Un chavalito de 17 años, pastor de ovejas. Qué mentalidad de vencedor, de vencedor. Eso es lo que quiero que veáis en esta mañana, la mentalidad de vencedor que tenía. Y encima es que dice, ¿qué es lo que le van a dar de premio? ¿Qué va a ganar el que, el que gane a este filisteo? Hoy pasamos, no. Dice, su hermano mayor. Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No es esto por hablar, ¿qué he hecho yo? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. La primera oposición que tuvo David fue la de su familia. David venció la oposición de su familia entendiendo quién era él y quién era Dios. A veces la oposición puede venir de las personas más cercanas a ti, las personas que esperas que te apoyen, que te empujen, que te alienten, pueden ser las personas que más tropiezo te ponen, ¿no? Aquí vemos a su hermano que le dice, pero qué cotilla eres, ¿para qué has venido a meterte en todo y tal, ¿no? La verdad le trató mal, ¿no? Pero vemos que a él no le importó, siguió preguntando a los demás, ¿Qué? A ver, decidme de qué va esto, qué va a pasar aquí. Así que no te preocupes si tienes oposición de tu familia, de tus seres más cercanos, porque es normal. Pero si tú sabes quién eres y quién eres en Dios y quién es Dios contigo, puedes conseguir victorias, como vamos a ver después. Dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, un muchachito, un chavalito, y él un hombre de guerra desde tu juventud. David tuvo que vencer la oposición del rey Saúl. O sea, que ya veis que no fue fácil. Él tuvo que ir saltando oposición tras oposición. El rey le dice, pero que tú eres un chavalito, ¿a dónde vas? Flipado. Diríamos, ¿en qué flipado, no? Este chaval. Seguimos. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Antes, no sé si se ha saltado un versículo que había antes, le dice él a Saúl, pero rey,
cuando yo era pastor, cuando yo estaba pastoreando, cuando cuidaba las ovejas de mi padre, cuando venía un oso o cuando venía un león, yo, vamos, me enfrentaba a él y lo vencía y soltaba la oveja de su boca. La soltaba y yo les cuidaba y yo con la onda. Y esto me hizo pensar que David, Dios le había preparado para este día. Dios había preparado a David, aunque él estaba en la soledad. La soledad a David le hizo acercarse a Dios, porque él estaría mucho tiempo solo con sus ovejas, mucho tiempo solo. Y con su arpa, él tocaba el arpa, él componía canciones, él cuidaba las ovejas, si venían a atacarlas, él las defendía. Y ese tiempo fue la preparación que Dios hizo con David para ese día, para que ese día tuviese la victoria. Fue un entrenamiento. Y yo pensaba esto, que a veces nosotros pasamos situaciones, tiempos, a veces muy largos, de soledad, donde estamos solos, donde nos sentimos, que es muy duro, y no sabemos para qué es, pero cuando llega el día, te das cuenta de que ha sido todo ese tiempo, incluso igual años, ha sido una preparación para ese día, para ese momento, para ese tiempo. El tiempo de la soledad de David, el tiempo de pelear, y él era solo, tenía que defender las ovejas como pudiese, y lo hacía, y la conexión con Dios, porque se ven los salmos que él escribía, la adoración que él tenía. En la soledad se encontró con Dios, así que si tú te encuentras en ese tiempo, piensa que no es en vano, no es en balde, que es un tiempo donde tú puedes conectarte con Dios, conocer a Dios, conocerte a ti mismo y lo que eres capaz de hacer. Él sabía que era capaz de pelear con un oso y con un león. Es que él ya lo sabía, o sea, estaba convencidísimo. Por eso no le asustaba este gigante, porque él había sido entrenado. Hace poco habló Santos de Topuria. ¿Conocéis a Topuria? No, a mí es que no me gusta la lucha, pero me gusta, cuando sale Topuria me gusta escucharle, me cae bien. Y cuando ganó el campeonato mundial, ¿no?, de peso pluma, iba a luchar contra un hawaiano, ¿no? Y este hawaiano le estaba psicológicamente, ¿no? Te voy a esto, te voy a ver, ya verás cuando llegues, te voy a no sé qué, te voy a no sé cuántos. Y Topuria decía que él había sido ya preparado para ese día, que su entrenamiento, él había entrenado tan duro, tan fuerte, ha sufrido mucho ese hombre, porque yo le veía así para adelgazar algo y no adelgazaba, y entrenando, y un suplicio. Él decía, yo he sido preparado para este día y yo sé que le voy a hacer un caos, ¿no? Lo voy a tumbar. ¿Por qué? Porque mi mentalidad está en eso, yo me he preparado y yo sé que lo voy a conseguir. Y de hecho lo consiguió, lo venció al tercer round, me parece, de un caos, ¿no? Pero a veces el enemigo es así, como vamos a ver ahora con Goliat también, que te dice, pero eres un perro, me mandáis, ¿qué eres para venir contra mí? Y qué importante es no escuchar esas voces de los gigantes que nos dicen, tú no vas a vencer, yo puedo más que tú, no lo vas a conseguir, no pienses, ¿qué te crees que eres tú? ¿No? Me gustó también, escuché una frase que decía Topuria, que su psicólogo le había dicho, él le había preguntado a su psicólogo sobre eso, lo que piensan de ti, qué piensan eso, ¿no? La lucha en la mente de lo que piensan de ti, y le dijo el psicólogo, tú acuérdate de la regla 18-40-60, acuérdate, 18-40-60. A los 18 años te importa muchísimo lo que piensan los demás de ti. A los 40 años no te importa nada lo que piensan los demás de ti. Y a los 60 años te das cuenta de que nadie pensaba en ti. Se me quedó y dije, ¿qué razón tiene? Que a veces están pensando, van a pensar,
es que si digo, van a pensar, estamos pensando todo el tiempo que los demás están pensando en nosotros. Y luego te das cuenta que nadie pensaba en ti y tú ahí. Así que acuérdate de la regla 18, 40, 60. Y no le des tantas vueltas a las cosas, de verdad, no le des tantas vueltas a las cosas. Despójate de identidades impuestas. Aquí, claro, le dice Saúl, vale, bueno, venga, te dejo mi armadura. ¿Y qué pasa? Que David no podía caminar con esa armadura. Querían que la identidad de David fuese un soldado. Y él no era un soldado, era un pastor. No pudo. Al final le dijo, no, yo no puedo pelear con esta armadura. Así que se fue, cogió las piedras, que era lo suyo, era su identidad, era su personalidad. Las piedras, el zurrón y la honda. Entonces, algo que aprendamos, que esto es súper importante, pero de verdad, súper, es que tú eres único, única, y yo soy única. Entonces, no trates de ser como otra persona. No trates de ser como otra persona. Es un error. No vas a poder caminar con la armadura de Saúl. No vas a poder caminar. La armadura de Saúl era para Saúl. Tú tienes otra cosa que Dios tiene preparada para ti. Para David era la honda, las piedras y el zurrón. Y con eso iba a tener la victoria. Y a veces estamos perdidos, y no sabemos quiénes somos. Por eso es tan importante conocerse a uno mismo y conocer que tú eres único. Y como dije una vez, Dios ha puesto unas semillas en ti. Unas semillas en ti. O sea, no mires las semillas del otro, de la otra persona, porque tú tienes unas tuyas para que des tu fruto y para que camines en tu camino que Dios ha preparado para ti, que es único, único. Y esto es bueno que lo aprendamos, de verdad, porque a veces cuando estamos perdidos queremos ser... Yo me acuerdo cuando yo me convertí, recién convertida, me acuerdo que fui a Globe, no sé si conocéis a Globe, es una asociación de mujeres, es internacional, pero aquí en España pues nos reuníamos muchas mujeres en aquel entonces, igual íbamos 500, 600 mujeres, que era mucho, hace 40 años. Y yo me acuerdo que, claro, miraba allí a las que venían a predicar, las veía así, ¿no? Y una hija de misioneros y la otra, ¿no? Y yo decía, Señor, no es justo. Yo decía, no es justo. Yo tengo tanto que desprogramar, traigo tanta historia mala y no es justo porque es como que no empezamos de la misma meta. Yo empiezo mucho atrás. Qué error, qué pensamiento. Y las miraba y las admiraba y yo quiero ser como ellas. Decía, yo quiero ser así. Una le despertaba a su padre con el café y le oía orar a su padre, ¿no? Se despertaba así oyéndole orar y yo, madre mía, yo me podía despertar de una borrachera, podría ser. O sea, y yo decía, no es justo, no es justo. Pero luego han pasado muchos años, 40 años, y veo, pues la persona esa que yo admiraba así ha tenido historias muy complicadas, el marido se fue con otra, la dejó, bueno, historias complicadas, ¿no? Y enfermedad, bueno, cosas que yo digo, madre mía, yo la envidiaba tanto así, ¿no? Esa envidia de... Y me doy cuenta de que es que no hay que compararse, porque Dios para cada uno tiene... Y no vas atrás, no estás atrás, tú estás donde tienes que estar y tú tienes que caminar a tu ritmo, a tu paso, crecer en tu ritmo y según Dios te vaya marcando, según Dios te va marcando, así crece, ¿vale? Pero mirando al Señor y no comparándonos, ¿no? Cuando el filisteo miró y vio a David, bueno, aquí vemos que le dice, soy un perro para que vengas a mí con palos, ¿no? Y maldijo a David por sus dioses. El filisteo le quiso asustar, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo. Los gigantes nos quieren intimidar. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Él sabía quién estaba peleando por él. Y qué bueno es eso, cuando tú sabes que Dios pelea por ti y puedes estar tranquilo. Ese es el versículo favorito de Clarisa, ¿no? Él peleará por ti y tú estarás tranquila, tranquilo. Deja al Señor pelear por ti. Déjale. Peleamos tanto y nos gastamos tanto y no conseguimos nada más que frustrarnos. Pero deja al Señor pelear por ti y Él te dará la victoria. Como Él quiera dártela, con piedras, como Él quiera dártela, pero te dará la victoria. Los gigantes de la vida. Ahí vemos al gigante. ¿A qué temes? ¿Qué es el gigante en tu vida que tienes que vencer? ¿A lo que piensan los demás? ¿Miedo que piensan los demás? ¿Estamos atemorizados? ¿Por qué es lo que piensan de mí? ¿Me quieren, no me quieren? ¿Me aceptan, no me aceptan? ¿Al futuro? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿A la enfermedad? ¿Que te venga una enfermedad o pase cualquier cosa? ¿A la escasez? Quizás si has tenido una infancia con escasez, piensas, tengo miedo a la escasez. Es que tengo miedo, nunca confío en Dios, en que me va a proveer, porque he pasado tanta escasez en mi vida que me cuesta confiar. Ese es mi temor. A la soledad, al rechazo, al fracaso. A veces tenemos mucho miedo a fracasar y no somos capaces de lanzarnos por el miedo que tenemos al fracaso, a fracasar, a hacerlo mal. Pero mira, hay que hacerlo mal para hacerlo bien, ¿eh? A veces nos exigimos tanto. Hay que hacerlo mal para hacerlo bien. Se aprende haciendo. Así que no seamos tan exigentes con nosotros mismos y el fracaso. A ver, los errores son parte de la vida. No hay que tener miedo. ¿Nos equivocamos? Bueno, pues aprendemos y vamos adelante. Nos equivocamos, aprendemos, pedimos al Señor su ayuda y vamos adelante, ¿no? La vida no es perfecta. Nadie, ninguno, solo Jesús fue perfecto, nadie más. Aquí todos tenemos, como digo muchas veces, nuestras luces y nuestras sombras, como todos los personajes de la Biblia. Luces y sombras. Yo también tengo mis cosas que tengo que seguir peleando, después de tantos años con el Señor y voy descubriendo y voy avanzando y creciendo en ellas. Pues aquí se acaba ya no hay más. No sabía lo que había, hice tantas y luego... Esto es lo que el Señor es una de las partes que está hablando a mi vida en estas sesiones que os seguiré dando, compartiendo con vosotros, de lo importante que es que sepamos quiénes somos en Dios y ser íntegros con nosotros mismos, sin depender tanto de lo que piensan los demás, sea nuestra familia, sea la sociedad, sea quien sea. Que todos los gigantes se pueden vencer. Todos los gigantes se pueden vencer. Sea el gigante que haya en tu vida, todos con la ayuda del Señor podemos vencerlos. Todos. Que la soledad y los tiempos de dificultad son buenos porque nos tratan y nos enseñan y nos capacitan. Nos capacitan. Yo le decía a Santos, a mí me gusta contar cosas de mí, de nosotros, porque somos así, no somos perfectos. Yo decía, ahora, este último tiempo, qué fácil es pastorear para nosotros. Estábamos hablando, ¿verdad? Estamos pastoreando, o sea, qué fácil es ahora. Estamos en un tiempo bueno. Y digo, pero han sido 30 años de pesadilla. Pero yo ahora lo entiendo así, Todos esos han sido 30 años mira, hemos predicado con gente riéndose de nosotros, con gente burlándose, no te puedes imaginar. Pero eso era un adiestramiento, porque ahora yo le digo, qué fácil es ahora, pero porque Dios nos ha adiestrado como a David, con los osos, con los leones y con la dificultad. Yo decía, pues esto no tiene sentido, pues para así no, para pastorear así mejor que nada. Y ahora me doy cuenta, Dios nos estaba tratando, haciéndonos fuertes, fortaleciéndonos, mirándole a Él. Y ahora es fácil, como fue para David, darle a Goliat, fue fácil.
le dio una piedra aquí, fue fácil porque estaba entrenado. Entonces, Dios te está entrenando, no sé para qué, Él lo sabe, pero te está entrenando. Y el entrenamiento, pues como Topuria cuando entrenaba, pues es muy duro. O me encantan los SWAT, estos americanos, ¿verdad? Que son capaces a mí me encanta, qué valor, se meten allí, como cuando bajaron a capturar a Bin Laden. No sé si habéis visto la película, se llamaban Los Canarios. Se meten ahí en el medio de todo ese... ¡Uf! ¿Quién se mete allí? Yo me muero de miedo. Son entrenados de una manera tan dura que no tienen miedo psicológicamente, físicamente, y son capaces de meterse A mí me gustan mucho esas películas así, digo, qué valientes son, ¿verdad? Se meten ahí donde todos son enemigos que los pueden coger. El entrenamiento, o sea, piensa que Dios te está entrenando para que seas fuerte y para que puedas vencer los gigantes de la vida. Así que vamos a terminar orando y vamos a dar gracias al Señor. Señor, te alabamos en esta mañana, te damos gracias por tu presencia, gracias por lo que tu palabra nos enseña, Señor, por la luz que recibimos a través de tu Espíritu Santo por medio de tu palabra. Señor, que en ti somos más que vencedores, en ti somos más que vencedores. Señor, tú nos haces vencedores, ayúdanos a conocernos a nosotros mismos y ayúdanos a conocerte a ti, y que nuestros ojos y nuestro corazón estén reposados en ti, en lo que tú tienes para nuestras vidas, en lo que tú piensas de nosotros, Señor, en el camino que has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Señor, eres bueno y todo lo que permites en nuestra vida es para bien. Es porque nos quieres enseñar y fortalecer, Dios, para que no seamos creyentes débiles o flojos, sino para que seamos creyentes maduros, fuertes, que podamos con todo. Gracias a ti, Señor. Bendice esta congregación, bendice a cada uno, Señor, en las batallas que está batallando, Señor, que sepan que tú estás con ellos, que no están solos, que tú estás con ellos y que si tú peleas, ellos pueden estar tranquilos, Señor. Oh Dios, tú darás la victoria a cada uno, Señor, les darás la victoria, Dios. Gracias, Señor, gracias por ser nuestro Dios, el Todopoderoso, que lo puedes todo, todo, todo. Y estás con nosotros. Tu brazo fuerte está con nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Y gracias por los temores que a veces tenemos, porque nos enseñan que hay cosas que tratar en nuestra vida. A veces tenemos temor a cosas, Señor, y hay raíces ahí profundas, Señor, que tú quieres arrancar, que quieres sanar, Señor, para que no temamos, sino confiemos en ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.